Invito a que incline su rostro y vamos juntos a orar y a pedir que su palabra edifique nuestra alma, alimente nuestro espíritu y podamos ser en esta tarde edificados con su palabra. Señor, estamos aquí esta hora. Tú nos has traído con un plan y un propósito. Este es el día que tú has hecho, Señor, para que te alabemos, para que te adoremos, para que te reconozcamos como Rey, como Señor, como el único Dios verdadero arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y no hay nadie otro como tú, Señor. Eres incomparable, eres Dios eterno, eres Dios soberano. Y nosotros somos tu pueblo, un pueblo que tú escogiste, un pueblo que lavaste con tu sangre y que día con día, Señor, continúas perfeccionando tu obra en nosotros. Aquí estamos, Señor, que tu palabra, Señor, que es el agua viva, nos limpie, nos purifique y que juntos, Señor, podamos atender al consejo que tú tienes para nosotros y que nuestra alma sea edificada y podamos continuar en el propósito por el cual tú nos llamaste, tú nos escogiste y tú nos libraste. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos al corazón, dame la gracia para poder transmitir tu palabra, Señor, y que esta tu palabra sea, Señor, como la semilla que cae en buena tierra y produce fruto, y fruto abundante a su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Abrimos nuestros sentidos espirituales y pedimos que nos des sabiduría e inteligencia espiritual para conocer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias. Le invito a que abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 12. Continuamos desarrollando esta serie, Obra y Dones del Espíritu Santo. Y como usted puede ver ahí el título en la pantalla, el Espíritu Santo, entre otras de sus representaciones, pues es una paloma muy delicada, una paloma muy sensible. Y así es el Espíritu Santo es sensible. Y cuando Dios viene a nuestra vida, nos salva, nos rescata, nos sella con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas es muy sensible para guiarnos a la presencia del Señor, para sensibilizarnos con el corazón de Dios. Y hoy vamos a ver un tema que le he puesto por título, La verdad acerca de los dones. Jesús dijo una ocasión, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿A cuál verdad se refería? Pues a la verdad de su palabra. Y el asunto es que en nuestro caminar diario no siempre estamos interesados en conocer la verdad. Pero Dios, como nuestro Padre que nos ama, Él siempre quiere llevarnos a conocer la verdad, porque es la verdad la que nos libra de la ignorancia, es la verdad la que nos libra de los pecados, es la verdad de Dios que está establecida en su palabra, la que nos alinea en su camino, es la verdad de su palabra la que alumbra nuestro caminar diario. Por eso hay que mantenernos siempre en la verdad de Dios. Y vamos a ver qué Dios nos quiere hablar acerca de los dones espirituales. Hemos estado estudiando los dones del Hijo, los dones del Padre. Y en 1 Corintios capítulo 12, Pablo habla de los dones del Espíritu Santo. Son 3 clasificaciones que ya lo hemos dicho, que ayudan a unir a la iglesia, no a dividir la iglesia. Los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Pero antes de que Pablo habla acerca de los dones que el Espíritu Santo da a su iglesia, da algunas instrucciones interesantes que es en donde nos vamos a enfocar en esta enseñanza antes de entrar a conocer lo que son los dones, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la profecía, etcétera. Dones que Dios da a la iglesia. Vamos a ver qué el Señor nos quiere hablar. Y dice en el versículo 1 del capítulo 12, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1.
Mire cómo empieza este capítulo el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Había una ignorancia en la iglesia de los Corintios acerca del adecuado funcionamiento de los dones. Y así como había este grado de ignorancia acerca de cómo funcionaban los dones en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, pues pasan los años, pasan las generaciones, cientos y cientos de años atrás, y nos damos cuenta que en nuestros días todavía hay un cierto grado de ignorancia acerca de cómo es el adecuado funcionamiento de los dones. En otras palabras, se confirma que esto que escribe Pablo a los Corintios es una verdad que nos alcanza hasta nuestros días. Dice Pablo a los hermanos de la iglesia en Corinto: no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones. Otra versión dice acerca del buen funcionamiento, del adecuado funcionamiento de los dones espirituales. Versículo 2. Porque sabéis que cuando erais gentiles, es decir, antes de conocer al Señor, se extraviaba o se les extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Andábamos extraviados en nuestros pecados, en nuestros delitos. Caminábamos por este mundo, pero no había una meta, no había una esperanza que ahora, meta y esperanza que ahora tenemos como hijos de Dios. Éramos llevados por todo viento de doctrina, pero cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor nos empieza a adoctrinar con el fin de que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y es ahí donde necesitamos permanecer. Versículo 3. Por tanto, dice Pablo, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, es decir, todos aquellos que están sellados con el Espíritu de Dios, nadie puede llamar anatema a Jesús o maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, si no ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, dos lados, dice Pablo. Ninguno puede decir que tiene el Espíritu Santo de Dios y llamar que Jesús es una maldición o que el camino de Cristo es una maldición. Pero dice, el que es sellado con el Espíritu Santo puede decir con toda convicción: Jesús es mi Señor. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Jesús es mi Señor? Porque hoy mucha gente dice Jesús es mi Señor, pero no han sido nacidos de nuevo, ni lavados con la sangre de Cristo, ni sellados con el Espíritu Santo de Dios. La gente puede decir Jesús es mi Señor, pero escuche esto: un Señor gobierna, un Señor establece. Y si Jesús es el Señor de nuestra vida, entonces significa que Él debe gobernar nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, porque Él es el Señor de nuestra vida. Y ese señorío que Él logró para nosotros, Él lo logró subiendo a una cruz, derramando su sangre, descendiendo hasta las profundidades más bajas, pero resucitando al tercer día, y ahora está del lugar de donde vino, de los lugares altos, como el Dios Altísimo, descendió a las profundidades, pero ahora está sentado a la diestra del Padre, y dice la Biblia que está intercediendo por nosotros. ¿Sí? Así que si Jesús es el Señor de tu vida, hay que permitirle a Él que gobierne nuestra vida, que controle nuestra vida. Y el agente o el instrumento que Dios usa para controlar nuestra vida, para guiar nuestra vida, es el Espíritu Santo, con el cual fuimos todos sellados. Así que hemos dicho que los dones han sido dados y dispuestos a la iglesia para funcionar bajo el principio de unidad. Y es en base a este principio de unidad que funciona el cuerpo de Cristo. Ya lo dije hace un momento, hay una sola iglesia que forma el cuerpo de Cristo en el mundo entero, con diferentes congregaciones. Y cada congregación simbólicamente viene a ser como una parte del cuerpo de Cristo y ejerce una función en el cuerpo de Cristo. Pero los dones espirituales entonces funcionan bajo el principio de la unidad, pero también funcionan en base a este principio de unidad, es que
trabaja el cuerpo de Cristo. Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano funciona en unidad. Así como el cuerpo humano y los miembros del cuerpo humano tienen una función, así cada congregación tenemos una función. Y cuando funcionamos como el cuerpo de Cristo en unidad, en ese sentido entonces estamos ayudando a unir la iglesia y no a dividirla. ¿Qué dije? A unir la iglesia y no a dividirla, porque el cuerpo de Cristo no está dividido, ¿verdad que no? Los corintios en el primer capítulo se estaban dividiendo y Pablo les escribe y los exhorta y los amonesta y les dice: ¿acaso Cristo está dividido? En otras palabras, ¿acaso el cuerpo de Cristo está dividido? Yo no veo aquí a ningún hermano de esta congregación que su cuerpo está dividido en varias partes. Veo un solo cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo, no estamos divididos. Tenemos diferentes funciones, cada congregación tiene diferente función. Y Pablo amonesta a los corintios y les dice: es que me he dado cuenta que hay entre ustedes divisiones, porque algunos dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Y Pablo los ubica, los alinea a lo que dice Dios en su palabra. El cuerpo de Cristo es un solo cuerpo, no son muchos cuerpos, hay diferentes miembros. Sin embargo, entonces la realidad en la que nos encontramos en nuestros días es que la iglesia, el día de hoy, la iglesia contemporánea sigue dividiéndose. Y una entre otras razones, hay muchas razones del por qué la iglesia en general, el cuerpo de Cristo se divide, es por desconocer la verdad acerca de cómo funcionan los dones del Espíritu Santo. Y todos asumen y dicen: es que este es el adecuado funcionamiento de los dones del Espíritu Santo, y por allá uno está profetizando, y por allá otro está gritando, y por allá otro está en la temblorina, y dicen ellos: es que así es como deben de funcionar los dones espirituales. Y no, hay una instrucción de la palabra del Señor acerca del adecuado funcionamiento de los dones del Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo funcionan en orden, no en desorden. Porque el Dios al que servimos es un Dios de orden, no de desorden. Los dones espirituales son usados y deben de ser usados en la iglesia, no para confundir a la iglesia, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden y nos alinea al consejo de su palabra. Así que es vital para los creyentes conocer el ministerio de los dones espirituales, debido a que son el legado de Dios para que como cuerpo de Cristo funcionemos sirviendo en la obra de Dios. Para eso fuimos rescatados. Dios no nos rescató para estar pasivos, estáticos, sin hacer nada. La iglesia de Jesucristo debe de ser una iglesia viva. Y si la iglesia de Jesucristo es una iglesia viva, pues debe de manifestar la vida de Dios en medio de donde hay muerte espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios ha repartido dones a su iglesia para que los dones sean usados, para que la vida de la iglesia manifieste la vida de Dios en medio de donde hay tinieblas y donde hay muerte espiritual. Por lo tanto, es importante entender, mis hermanos, que la iglesia de Jesús no es una organización dirigida por hombres. Una cosa es una organización y otra cosa es un organismo vivo. Por lo tanto, es importante entender esto. La iglesia de Jesucristo no es una organización dirigida por el hombre. La iglesia, como fue establecida por Jesús y como aparece definida en el Nuevo Testamento, es un organismo vivo. Pablo le dijo a los corintios que en Adán somos almas vivientes, pero en Cristo somos espíritus vivificantes. Ya no estamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias a que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él vino a darnos vida, y nuestro espíritu está vivo y nuestra vida está viva, para que entonces podamos manifestarle de la vida que nosotros tenemos a aquellos que están muertos a través de la predicación del Evangelio, porque la predicación del Evangelio es vida. ¿Cuántos dicen amén?
La predicación del evangelio es vida. Entonces, la iglesia es un organismo vivo, porque es el cuerpo espiritual de Cristo, donde Jesús es la cabeza que gobierna y dirige su iglesia. Cuerpo de Cristo que, aunque está compuesto por miembros humanos redimidos con la sangre de Cristo, no por eso es una organización humana donde lo humano gobierna y dirige. La iglesia es un organismo viviente, creado, establecido, fortalecido y dirigido por Jesús a través de ministros genuinamente llamados por Dios. Eso es diferente. Eso es diferente. Personas llamadas genuinamente por Dios, dirigiendo la iglesia del Señor, pero dirigiendo la iglesia del Señor en base a sus principios, en base a lo que dice Dios en su palabra, no en base a lo que yo pienso o a lo que yo supongo que debe de ser. Porque esos ministros que dirigen la iglesia de Jesús son el depósito donde habita el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en esos depósitos que son los ministros llamados por Dios para una función específica en la iglesia, tiene como propósito que esos ministros vivamos en el Espíritu y podamos dejarnos guiar, controlar y gobernar por el Espíritu y no por los deseos de la carne. ¿Por qué se divide la iglesia de Jesucristo? Porque en lugar de dejarnos gobernar por el Espíritu, nos dejamos gobernar por los deseos de la carne. Y luego la carne tiene inclinaciones a buscar la satisfacción personal o los logros personales, motivaciones personales. Eso es de la carne, eso no es del Espíritu. Entonces Dios establece en su iglesia, en su organismo vivo, establece personas llamadas por Dios, genuinamente llamadas por Dios, para que se dejen controlar por el Espíritu Santo y podamos hacer la obra del ministerio en el Espíritu y no en la carne. No sé si me estoy explicando. Así que cada miembro del cuerpo de Cristo, cada miembro, ¿cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Diga conmigo, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como miembros del cuerpo de Cristo, hemos recibido la provisión sobrenatural de Dios a través de los dones del Espíritu Santo con propósitos. Dios no te dio un don sin propósito. Hay un propósito. Entre otros, Dios nos da dones para predicar con denuedo la palabra. La palabra denuedo significa para predicar con libertad, con autoridad, la palabra del Señor. Buenas nuevas de salvación. Y hay que predicar la palabra. Hay que enseñar a otros, hay que hacer discípulos, hay que llevarlos a los pies de Cristo. Y para eso es que Dios da dones a la iglesia para predicar la palabra. Pero también Dios da dones a su iglesia, a los que formamos el cuerpo de Cristo, para que la misma iglesia vaya siendo sanamente edificada y esa iglesia vaya creciendo y madurando como el cuerpo de Cristo, o la iglesia, mejor dicho, que Jesús compró con su sangre. Tenemos que edificarnos unos a otros. Cuando pasamos por tribulaciones, por necesidades, tiene propósito. ¿Cuántos saben que las pruebas que Dios nos permite experimentar tienen propósito? Sí, el propósito es que así como tú has experimentado la provisión de Dios en medio de la prueba, has experimentado posiblemente la paz o el gozo. Ese propósito es que en el momento en que estás atravesando por prueba, ese gozo y esa paz puedas compartirlo con otros que quizás están pasando por una prueba o alguna tribulación. Pablo lo dijo en 2 de Corintios capítulo 1, él dijo: Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Propósito, para que con la consolación con la que somos consolados podamos consolar a los que están pasando por alguna tribulación. Propósito. Dios nos da dones a la iglesia con propósitos: predicar la palabra del Señor, edificarnos como la iglesia que Jesús compró con su sangre. Pero también Dios da dones
a la iglesia para que vayamos madurando, creciendo en el conocimiento de la voluntad. Y escuche esto, no basta solamente con conocer la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios. De nada nos sirve poder decir, sí, yo conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero de nada te sirve si no haces la voluntad de Dios. Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, hizo una oración muy interesante. Jesús sabía hacer la voluntad de Dios. Y él, estando ya en el Getsemaní, empezó él a experimentar el pecado que estaba ya cayendo sobre su humanidad. Y estando ahí en agonía en el huerto de Getsemaní, él clamó y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento. ¿Dijo así Jesús, sí o no? Si es posible, Señor, pase de mí esta copa. Pero luego añadió Jesús: mas no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. En otras palabras, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta? Y así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, dice la oración del Padre Nuestro, así se haga la voluntad de Dios en la tierra. ¿Sabe usted cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Se hace perfecta, sin cuestionar nada. Pero cuando Dios nos pide aquí en la tierra que hagamos su voluntad, empezamos a cuestionarlo. Y le decimos: no, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. No quiero este sufrimiento, Señor. O algunas ocasiones renegamos contra Dios y le decimos: ¿por qué a mí sí y al hermano no? Es que la voluntad de Dios es que a través de las pruebas tú puedas conocer ese Dios todopoderoso. Sí. El punto entonces es que Dios nos da sus dones para que vayamos madurando, creciendo en el conocimiento de su voluntad. Y conforme vamos conociendo la voluntad de Dios, la vamos haciendo en nuestra propia vida. Pero también tiene como propósito, cuando Dios nos da dones, tiene como propósito que nuestra vida, tu vida misma, esta humanidad, se ponga en el altar del sacrificio, se establezca en el altar del sacrificio, para que nuestra vida misma sea ese sacrificio vivo que dice la Biblia que es santo y agradable a Dios, y que es nuestro culto racional. En otras palabras, es la adoración que Dios recibe, nuestra vida misma, rendida a los pies del Señor. Ese es otro propósito también por el cual Dios nos da de sus dones. También otro de los propósitos por los cuales Dios provee de sus dones a la iglesia es para dar testimonio a los que no conocen al Señor, a los que están viviendo sin esperanza, a los que están viviendo sin luz, en tinieblas. Es con el propósito de que nuestra vida sea un testimonio de una vida cambiada, transformada y renovada. Yo no sé si la gente que te rodea puede confirmar que tu vida ha sido una vida cambiada, transformada y renovada. ¿Es así? ¿Sí es así? La gente que está a tu alrededor, empezando por nuestra casa, pueden decir: verdaderamente este es un hijo de Dios. La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando los primeros cristianos se convirtieron a los caminos del Señor, dice la Biblia que los primeros cristianos tenían favor con el pueblo. ¿Sabe cuál fue o por qué razón tenían favor con el pueblo? Porque su testimonio era un testimonio que estaba impactando el reino de las tinieblas. Y estos primeros cristianos dice que tenían todas las cosas en común, compartían los alimentos juntos. Cuando veían la necesidad con alguna otra familia, ellos mismos iban y ayudaban a quienes estaban en alguna necesidad. Pero también dice que perseveraban en la doctrina, perseveraban en las oraciones, perseveraban en el recordatorio, en traer a la memoria el sacrificio de Jesús a través de la cena del Señor. Y eso impactó la gente que les rodeaba y decían: verdaderamente estos hombres han sido cambiados y transformados. Entonces, los dones que Dios nos da llevan como propósito que nuestra vida sea un testimonio a quienes no conocen del Señor de que nuestra vida ha sido una vida restaurada. Las cosas viejas ya pasaron. Imagínese un cristiano comportándose igual que como se comportaba en la vida pasada. Y sí los hay.
Sí los hay. Finalmente, los dones del Espíritu Santo que Dios provee a su iglesia llevan como propósito para que sirvamos por amor en la obra de Dios. ¿Sabe que fue por amor que Jesús vino a este mundo? Fue por amor. Y por su infinito amor y su incomprensible amor, porque a nuestra capacidad humana, a nuestro raciocinio humano, no podemos entender la grandeza del amor de Dios. Porque aún a pesar de nuestras rebeliones, porque aún a pesar de nuestras conductas, Dios nos sigue amando, Dios no nos rechaza. Dios nos amó desde ayer, nos sigue amando ahora y nos seguirá amando por la eternidad. Entonces los dones del Espíritu Santo han sido dados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que sirvamos, diga conmigo, para que sirva. Alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es que hacer la obra del ministerio, mis hermanos, es un desafío para todos. Que este cuerpo funcione en la perfección que Dios lo ha creado para funcionar es algo que a nuestra capacidad también no podemos entender. Pero funciona el cuerpo, porque es un cuerpo que está vivo. Bueno, la iglesia, como un organismo viviente, debe funcionar. Debemos funcionar. ¿Y cómo vamos a funcionar? Sirviendo a Dios en su obra, pero haciéndolo por amor. Porque fue por amor que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir en la que vivíamos. Por amor. ¿Cuántos aman la obra de Dios? Hay que servir en la obra de Dios. Hacer la obra de Dios no es fácil, mis hermanos. Los dones espirituales que son verdaderos son los que da Dios. Y los da Dios para fortalecer y manifestar unidad, armonía y poder en la iglesia. Poder en la iglesia. Usted estudia el libro de los Hechos y desde el segundo capítulo dice la Biblia que Pedro se levanta en su primer sermón y con poder de lo alto, poder que la palabra del griego es dunamis, que significa dinamita, pero no es una dinamita literal, es una dinamita espiritual. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el poder para predicar el evangelio. Sí. Entonces los dones que Dios da, los da con la intención de que la iglesia manifieste unidad, armonía y poder. No aquí, fuera de la iglesia, también fuera de estas cuatro paredes. Pero escuche esto, los dones falsos, que esos provienen de Satanás, están dirigidos para dividir, trastornar y debilitar la iglesia. Y déjeme decirle, la iglesia de hoy, de nuestros días, está tan débil espiritualmente. Está tan débil espiritualmente. El poder que tenía la iglesia primitiva en relación al poder que tiene hoy la iglesia de nuestros días difiere tanto. La gente que dice ser cristiana el día de hoy le tiene miedo a un endemoniado. Está tan débil espiritualmente que no son capaces de ir y predicarle el evangelio a personas en un hospital, en una cárcel, etcétera, o simplemente compañeros del mismo trabajo. Ay, es que me da vergüenza. Acuérdense de esto, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el poder, el denuedo, la autoridad para predicar su palabra, y hay que predicarla, porque somos una iglesia viva. Y no quiero que este mensaje sea un mensaje que usted pueda decir al final, qué buen mensaje. No, que sea un mensaje que realmente podamos llevar a la aplicación, aplicarlo a nuestra vida. Satanás quiere dividir y está dividiendo, está logrando sus propósitos, está dividiendo a la iglesia, está trastornando a la iglesia, está debilitando a la iglesia.
Sí. En otras palabras, los dones de Dios edifican, pero los dones de Satanás derriban. Y los corintios, porque en estos versículos o este mensaje lo estamos basando en la historia de esta iglesia de los corintios. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los corintios habían recibido la palabra, la habían comprendido, la habían entendido, porque no solamente Pablo les predicó, sino también el elocuente Apolos también. Ellos fueron expuestos a la predicación de Pablo, de Apolos y de Pedro. Entonces, ellos habían recibido la palabra, la comprendieron, pero también tuvieron el testimonio de la resurrección de Cristo. Y estos tres elementos, la palabra, la comprensión y el testimonio de Cristo, vinieron a ser para los de la iglesia en Corinto como los dones que Dios les dio para que los aprovecharan, para que los valoraran y para que pudieran compartir a otros de lo que habían recibido, la palabra que habían recibido y habían comprendido, y el testimonio de la resurrección de Cristo, que lo publicaran, que lo proclamaran. Pero ¿sabe cuál fue la triste realidad? Los corintios estaban divididos. ¿Cómo estaban los corintios? Estaban divididos. En otras palabras, aunque eran ricos y completos en la palabra y en los dones espirituales, eran pobres en el entendimiento de esos dones, pero también eran irresponsables en su uso adecuado. Y Pablo les escribe para exhortarles, para amonestarles, para corregirlos. Y en el capítulo 12, versículo 1, empieza Pablo diciéndoles: hermanos corintios, no quiero que ignoren acerca del buen funcionamiento, del adecuado funcionamiento de los dones espirituales. No quiero que lo ignoren. Ignorar la verdad acerca de los dones espirituales hoy en día ha llevado a muchos creyentes y ministros a caer en excesos, en abusos, en el uso de los dones. ¿Sí o no? Hay tantos abusos el día de hoy. ¿Por qué? Porque se ignora la verdad acerca de el buen funcionamiento de los dones. El profeta Oseas, ya desde el Antiguo Testamento, él le habló al pueblo de Israel y les dijo: mi pueblo, hablando de parte de Dios, mi pueblo muere, mi pueblo perece por falta de conocimiento, del conocimiento de la palabra de Dios. Hoy hay tan poco conocimiento de la palabra del Señor, porque adquirir el conocimiento que proviene de Dios demanda disciplina, demanda estudio, demanda tiempo. Y la gente hoy en nuestros días vivimos y decimos: no tengo tiempo. Y nos conformamos con recibir un solo día en la semana el consejo de la palabra, la instrucción de la palabra. Y llega el día lunes, el día de mañana, pasado mañana, llega toda la semana y se nos olvida escudriñar la palabra. Pregunta: ¿por qué Pablo escribe a los corintios y les dice que no ignoraran acerca del adecuado funcionamiento de los dones espirituales? Hay varias respuestas, pero algunas, entre otras, es porque la iglesia de los corintios se habían caracterizado por no dejar conductas y comportamientos humanos. ¿Cuál pudiera ser, les pregunto, alguna conducta o comportamiento humano hoy en nuestros días? ¿Quién me puede decir algo? Una conducta o un comportamiento humano. Por ejemplo, ¿el ser mentiroso es una conducta mundana, sí o no? Claro. ¿Y sabe cuánta mentira hay dentro del cuerpo de Cristo el día de hoy? ¿Qué otra conducta mundana puede haber? Malas palabras. ¿Qué más? Que llegas ahí a la tienda y ves ahí, vas al mandado, dice el hermano, y luego ves ahí las frutas, las guayabas, las uvas, y empiezas a agarrar sin que nadie te ofrezca nada. Es muy diferente como cuando va uno a Costco, usted se la puede pasar ahí comiendo todo lo que dan en Costco, pero ahí se lo están regalando. ¿Qué otra conducta mundana podemos identificar
incluso conductas mundanas que se han metido a la iglesia. ¿El qué, perdón? Dígalo fuerte, hermana. El chisme, ¿oyeron? ¿Chisme en la iglesia? No. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, si es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad, es imposible que haya chisme en la iglesia. Pues sí, esa debería de ser la conducta adecuada de la iglesia de Jesucristo, pero la realidad de las cosas es que hay mucho chisme, murmuración dentro de la iglesia. En la iglesia de los Corintios había chisme. Y dice Pablo en el capítulo 1, les dice a los corintios: he sido informado, hermanos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas, pleitos, disensiones. Y déjeme decirle que no es que los de Cloé vinieron con Pablo dándole un chisme. La intención que tenían los de Cloé es que si habían detectado que había división dentro de la iglesia, se hacía necesario que la autoridad apostólica de Pablo estableciera el orden dentro de la iglesia. Esa es la intención adecuada que debemos asumir cuando vemos que hay división en la iglesia. Sin embargo, en la práctica nos damos cuenta hoy en día que hay quienes pueden conocer que alguien puede estar viviendo, practicando alguna conducta mundana, o está provocando división dentro de la iglesia, y se quedan callados mejor, porque dicen: yo no soy chismoso, a mí no me gusta la murmuración. No, hay que aprender a discernir y a saber cuando alguna conducta mundana está atentando contra la unidad y la armonía dentro de la iglesia, y hablarlo con las personas adecuadas que tienen autoridad dentro de la iglesia para establecer el orden dentro de la iglesia. Eso es muy diferente. Si alguien viene y me dice: hermano, me di cuenta que el hermano o la hermana fulanita de tal está viviendo una doble vida, está caminando, practicando conductas humanas, déjeme decirle, yo no voy a tomar a esa persona que me está informando como un chismoso murmurador. Porque le voy a decir una cosa: al principio yo dije que los dones fueron dados por Dios, por el Espíritu Santo, para traer unidad a la iglesia. Y los dones deben de funcionar bajo el principio de la unidad. El problema es que no hemos entendido, no hemos podido entender, si puedo mencionarlo de esa manera, que como el cuerpo de Cristo que somos, no podemos hacernos daño unos a otros. ¿Por qué no pensar de otra manera y decir: si este hermano fue con el pastor, fue porque me quiere ayudar y me quiere cuidar? Pero casi siempre decimos: qué chismoso el hermano. Porque cuando alguien está practicando conductas mundanas que no le agradan a Dios, y otro se da cuenta y viene y avisa, ¿sí?, deberías estar agradecido con Dios, que Dios está cuidando y salvaguardando tu vida, porque si no, seguirías practicando esas conductas mundanas. La iglesia de los Corintios estaba así, mis hermanos. Se preciaban de tener dones, pero las conductas mundanas estaban todavía en sus vidas. Por eso es que a través de la vida de algunos de los miembros de la iglesia de los Corintios se estaba infectando con conductas humanas a la demás parte de la congregación. Y no solamente había conductas humanas, mundanas, había orgullo y había soberbia entre ellos. Se sentían unos más que otros. Desde el capítulo 11, Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo les está amonestando acerca de la práctica de la cena del Señor. Algunos se adelantaban, algunos otros, cuando se trataba de la cena del Señor, algunos otros llegaban totalmente embriagados a celebrar la cena del Señor, a la casa del Señor.
conductas mundanas. Ese orgullo y esa soberbia, conductas mundanas que había dentro de la iglesia de los Corintios, los llevó a que ellos empezaran a pensar en una actitud que ha dañado mucho la iglesia el día de hoy, que se llama autosuficiencia. Ellos llegaron a pensar que sin ellos los dones espirituales si ellos no estaban fluyendo en los dones espirituales, entonces los dones espirituales no tenían efecto dentro de la iglesia. Porque decían, es que yo tengo el don de profecía, es que yo tengo el don de la palabra de sabiduría, yo tengo el don de la palabra de ciencia. Y si este don no fluye, entonces la iglesia se acaba. A ese punto de orgullo llegaron. Por eso es que en el capítulo 3... Pablo, de la primera carta a los Corintios, Pablo sigue amonestando a los miembros de la iglesia de Corinto y les sigue exhortando y los sigue corrigiendo. Y en el capítulo 3, versículo 1 les dice, yo no puedo escribirles a ustedes como espirituales porque aún son carnales. Qué tremendo el apóstol Pablo. No les puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. Qué tremenda la iglesia de los Corintios, ¿verdad? ¿No le parece exagerado lo que estaba sucediendo con la iglesia de los Corintios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, cuando usted da una pasada así rápida por los 16 capítulos que contiene la primera carta a los Corintios, usted se va a sorprender y se va a dar cuenta que en cada capítulo Pablo está amonestando y corrigiendo a los corintios porque salió a la luz un pecado. Por ejemplo, en el capítulo 1 había divisiones. En el capítulo 2 había murmuraciones. En el mismo capítulo 1 empezó el partidismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Se empezó a fraccionar la iglesia dentro de la misma iglesia. Empezaron a hacer sus grupitos. Yo soy del ministerio de alabanza, no me junto con los jóvenes o no me junto con los sugieres. Eso es partidismo. Escuchen esto, mis hermanos, somos un cuerpo en Cristo, no podemos hacernos daño los unos a los otros. Ahí mismo en la primera carta de los Corintios usted se va a dar cuenta también que otro pecado que dañó mucho a la iglesia es que ellos amaron más la sabiduría humana que la sabiduría de Dios. Estaban como los griegos ahí buscando siempre cosas nuevas, buscando la sabiduría de este mundo antes que buscar la sabiduría de Dios. Cuando usted da un repaso a la primera carta a los Corintios, se va a dar cuenta que era el estilo de vida carnal entre los corintios, era un estilo de vida de todos los días. Cuando se trataba de asuntos de inmoralidad sexual, la iglesia de los Corintios se caracterizó por una expresión que dijeron ahí, vamos a corintiar o a corintizar. Esa palabra encerraba, vamos a darle rienda suelta a los deseos de la carne, vamos a la práctica de cualquier pecado de inmoralidad sexual, cualquiera que se refiriera. En una sola palabra lo definieron, vamos a corintiar. Porque era lo que caracterizaba a la ciudad de Corinto, y todas esas prácticas pecaminosas y mundanas se empezaron a meter a la iglesia, y Pablo les habla para corregirlos. Por eso Pablo, antes de hablarles de los dones espirituales, les dice, no quiero que ignoren, hermanos, cómo funcionan adecuadamente los dones espirituales. Quiero que tengan un entendimiento claro acerca de cómo funcionan, para que entonces el fluir de esos dones espirituales pueda ser un fluir que agrade a Dios. Nos damos cuenta al estudiar un poco así un repasón a la carta de los Corintios, que había orgullo, arrogancia, pero había también idolatría, que es como pecado de adivinación, porque como pecado de adivinación es la idolatría. Estaban en el templo, adoraban a Dios, y salían del templo y adoraban los dioses del mundo. Hoy está pasando lo mismo.
Tú puedes decir, no, yo no tengo otros dioses. Hay quienes han hecho de su trabajo su Dios. Los corintios también empezaron a cometer un pecado que fue un mal testimonio para la gente de alrededor, la gente que no conocía al Señor. Dentro de la iglesia de los corintios se presentó la fornicación y el incesto. Un hombre se metió con la esposa o la madrastra, la esposa de su papá. Había problemas matrimoniales. Usted va al capítulo 7 de Primera de Corintios y se va a dar cuenta que Pablo les dice, cada uno de ustedes tenga su propia mujer y cada uno de ustedes varones tenga, a los varones su propia mujer y cada una de ustedes mujeres tenga su propio marido. Y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer. ¿Por qué? Porque había desórdenes en el matrimonio. Y Pablo les habla. Pero también ahí, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, nos damos cuenta que había abusos en la práctica del uso de los dones espirituales. Por eso Pablo les escribe. Como sucede en el día de hoy, hay abusos y excesos de los dones del Espíritu Santo. La iglesia de los Corintios había caído en una falsedad religiosa debido a que algunas prácticas paganas de Grecia y de Roma habían ejercido tal influencia en la vida de los cristianos de Corinto que se atrevieron ellos a incluir en las reuniones de la iglesia. Cuando la iglesia se reunía, aprendieron ellos a empezar a practicar manifestaciones espirituales, pero eran ficticias. Eran inventadas por ellos mismos, como por ejemplo la práctica del éxtasis, que se decía que era una experiencia sobrenatural de comunión sensual con dioses paganos. Una ocasión yo les he dicho en otras reuniones que estaba un hombre ahí, empezó a temblar muy frenéticamente, desordenadamente, y me acerqué yo con él. Y le dije, tienes que controlarte, hermano. Es que el Espíritu Santo me tomó. El Espíritu Santo no confunde, el Espíritu Santo no trae desorden tampoco. Bueno, los corintios estaban con expresiones así, en medio de ese éxtasis en el que entraban, ese trance en el que entraban, que de hecho lo llegaron a hacer a través de cantos repetitivos, que eran muy frenéticos, donde supuestamente ellos estaban adorando, no al Dios de la Biblia, pero estaban adorando otra clase de dioses. El problema es que ellos estaban asumiendo que ese tipo de manifestaciones eran manifestaciones del Espíritu Santo. Hoy está sucediendo lo mismo. La gente supone que porque les agarra la temblorina es una manifestación del Espíritu. Por lo tanto, entonces Pablo se da a la tarea de confrontarlos, corregirlos, porque Satanás había empezado a confundir a los creyentes de Corinto con doctrinas y prácticas religiosas que eran falsas. ¿Sabía usted que lo que tiene gran valor, la gente de este mundo busca falsificarlo? Lo que es de gran valor, la gente busca falsificarlo. ¿Sí? Yo quiero que ponga atención en este ejemplo que voy a poner. Lo que no tiene valor, la gente dice, no, pues ¿para qué lo falsifico? Al final de cuentas, aunque lo falsifique, no le voy a sacar el beneficio y el provecho que debo darle. Pero lo que realmente tiene valor, buscan falsificarlo, tratando de hacerlo que en su apariencia sea exactamente igual. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. La gente busca falsificar un reloj Rolex, porque es la marca de reloj más prestigiosa y más valiosa en el mundo, entre algunas otras. Para que usted tenga idea más o menos del valor que tiene un reloj Rolex, el año pasado, el reloj más caro que se vendió en mayo del año pasado, lo vendieron por $2,198,000.
y la gente los paga. Por eso es que la gente de este mundo busca falsificar lo que tiene valor. ¿Estamos claros en eso? Escuche esto, mi hermano, aquí está la aplicación para nosotros. Satanás siempre va a buscar falsificar lo que tiene valor espiritual para nuestra vida. Y algo que tiene valor espiritual en nuestra vida son los dones que el Espíritu Santo nos da. Porque son dones que sirven para edificar la iglesia. Porque son dones tan valiosos en los planes y propósitos de Dios que Dios tiene para su iglesia. Por eso Satanás busca falsificar los dones. Y busca que una expresión o manifestación de la carne se asuma como una manifestación del Espíritu, cuando no tiene nada que ver con una manifestación del Espíritu, porque el enemigo está falseando lo que tiene valor para Dios. Por eso necesitamos entender y comprender y discernir lo santo de lo profano, lo que es verdadero de lo que es falso. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice la Biblia, que nos guía siempre a toda la verdad y nos da ese discernimiento espiritual para poder determinar qué es falso y qué es mentira. El día de hoy hay mucho evangelio falso. Hay mucha doctrina falsa, hablada y publicada por muchos maestros falsos, con una muy buena apariencia de piedad. Hay muchos profetas falsos que están profetizando algo que dicen ellos proviene de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Porque Satanás sabe que si logra que el pueblo de Dios sea confundido acerca del uso adecuado de los dones, y que el pueblo de Dios abuse de esos dones, en ese sentido entonces, cuando el pueblo de Dios hace un exceso y abuso de los dones espirituales, en lugar de que la iglesia vaya siendo edificada y vaya creciendo y vaya madurando y se vaya fortaleciendo, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso en el uso de los dones del Espíritu Santo, la iglesia en lugar de fortalecerse se debilita. Porque puede haber mucho grito dentro de la iglesia, a quienes muchos de ellos llaman manifestaciones del Espíritu. Incluso algunos, hay reuniones donde todos están frenéticamente gritando, y si es al son de la música es mucho mejor, porque la música motiva, la música hace una influencia. Y la gente está ahí y momentáneamente, temporalmente pueden olvidarse de sus problemas, de sus tribulaciones, incluso hasta de sus enfermedades. Pero cuando salen de estas cuatro paredes, vuelven a su realidad. Porque lo que experimentaron no fue una realidad del Espíritu Santo de Dios, sino fue algo de lo cual el enemigo los engañó. No fue algo genuino. No sé si me expliqué. Así que Pablo les dijo: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Esta palabra ignorar es una palabra del griego agnoeo, así como se escucha, agnoeo, que significa no conocer o ser ignorante. Y de esa palabra griega, agnoeo, proviene la palabra del castellano agnóstico, que significa sin conocimiento. Pablo entonces usó este término agnoeo o agnóstico porque no quería que los corintios y todos los que leemos y estudiamos la primera carta de los corintios fuésemos agnósticos, sin conocimiento, ignorantes, que no tuviésemos duda o incertidumbre acerca del uso adecuado de los dones espirituales. Ese era el propósito por el cual Pablo se toma el tiempo para escribirles a los corintios en el capítulo 12 y decirles: los dones espirituales funcionan de esta manera. No es como tú estás suponiendo, o no es como el enemigo está poniendo en tu mente y en tu corazón que funcionan los dones espirituales. No es emocionalismo, no es frenetismo, no es sentimentalismo, no es tu manera de pensar. Es lo que dice Dios en su palabra. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Escucha esta verdad objetiva.
La iglesia de Jesucristo, la cual somos todos nosotros, no podrá funcionar como el cuerpo de Cristo, ni tampoco podrá madurar y ser edificada saludablemente sin hacer un uso adecuado y fiel de los dones espirituales que Dios da a su pueblo para la obra del ministerio. Será imposible. Si no hacemos un uso adecuado y fiel de los dones espirituales, no podemos decir que estoy creciendo espiritualmente o que estoy madurando. Por lo tanto, todos los dones son dados a la iglesia, escuchen esto, para darle forma espiritual a la iglesia. ¿Para darle qué? Forma espiritual. Una formación para la iglesia, una capacitación, un adiestramiento para el pueblo de Dios. Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 11, hablando de los dones del Hijo. Él dijo en el versículo 11, se lo menciono rápidamente: y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Y mira el propósito de Dios, versículo 12, para perfeccionar a los santos. Donde la palabra perfeccionar significa capacitar, adiestrar y hacer aptos a los santos. Y luego añade y dice, para la obra del ministerio. En otras palabras, mis hermanos, todos somos llamados a hacer la obra del ministerio, desarrollando y ejerciendo una función específica en el cuerpo de Cristo. Unos son la mano derecha, otros son la mano izquierda, otros son la uña chiquita del pie izquierdo. Pero todos tenemos una función específica donde Dios nos estableció en el cuerpo de Cristo. No sé si alguna ocasión usted ya lo había yo mencionado. Este ejemplo. Si usted pudiera decir de este cuerpo humano, pues este miembro de mi cuerpo creo que es inútil, no lo necesito para nada. Si usted estuviera en la posición de poder deshacerse de uno de los miembros de su cuerpo humano que usted puede suponer o pensar que no lo ocupa, yo le pregunto, ¿de cuál usted se desharía? ¿Cuál miembro de su cuerpo mutilaría? ¿Cuál? Dígalo, ¿cuál? Ninguno. Porque todos los miembros del cuerpo, cualquiera que sea, hay miembros del cuerpo que ejercen una función vital, como es el corazón. Hay algunos otros miembros en el cuerpo humano que son un tanto insignificantes, pero el hecho de que sean insignificantes no significa que no tienen una función en el cuerpo. ¿Sí entiende la analogía que estoy tratando de usar? Bueno, así mismo funciona el cuerpo de Cristo. Si usted tuviera la oportunidad de mutilar a alguien en el cuerpo de Cristo, ¿a quién mutilaría? Algunos por ahí quizá pensaron al pastor. Y a veces en la práctica, mis hermanos, nos es tan fácil mutilarnos unos a otros porque no tenemos un entendimiento claro, porque es un asunto que tiene mucha profundidad. Caminar teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el concepto del cuerpo de Cristo. Cuando no tenemos claro ese concepto así espiritual, que somos el cuerpo de Cristo, nos es tan fácil mutilarnos unos a otros y decir, tú no me sirves, y le damos cuello y lo cortamos. Ah, tú sí me sirves, tú sí vente. No, así no funciona el cuerpo de Cristo. ¿O sí, así funciona el cuerpo de Cristo? Hermanos, necesitamos levantar nuestro nivel en el conocimiento del concepto del cuerpo de Cristo que todos somos.
Por eso la iglesia de hoy está tan dividida alrededor del mundo, mis hermanos. Porque cada quien dice, yo tengo la verdad. Así es como debe de funcionar. Y han hecho el día de hoy, en lugar de un organismo vivo, han hecho de la iglesia una organización gobernada y manipulada por los hombres. Y Pablo está enseñándoles eso a los corintios. Está tratando de hacerles conciencia acerca de este concepto y este principio del cuerpo de Cristo. Él puso a unos como apóstoles, a otros como pastores, a otros con diferentes dones, pero todos funcionando para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Y luego añade diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego añade diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa palabra fluctuante se traduce más claramente, para que ya no seamos niños fácilmente manipulables. Por eso necesitamos entender el concepto del cuerpo de Cristo que somos, para que cuando yo veo que a mi hermano lo están tratando de desviar, yo me voy a acercar y por lo menos le voy a advertir, ten cuidado porque ese es un falso maestro. Para que ya no seamos niños fácilmente manejables, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, escuche lo que dice Pablo. Qué entendimiento tan impresionante tenía Pablo del cuerpo de Cristo. Para que todo el cuerpo, bien concertado. ¿Alguna ocasión usted ha estado en un concierto musical? Donde está toda una orquesta con un sinfín de instrumentos. Y al frente está el maestro estableciendo las notas. Y cuando estamos en un concierto y está usted escuchando alguna melodía, todos funcionando en su tiempo, en su momento, en su nota adecuada, ¿sí? Para que entonces de toda esa orquesta surja una melodía armoniosa y agradable al oído. A eso se refiere Pablo cuando dice, para que todo el cuerpo, en un mismo concierto, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Las coyunturas son las partes que vienen aquí entre un hueso y otro, que ayudan a que el hueso tenga movilidad. Para que todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Voltea a ver a la persona que tienes allá a tu lado y vela con amor y vela como parte del cuerpo de Cristo. Es que eso somos parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo decirle a esa parte del cuerpo de Cristo, no te necesito. Ya lo veremos la próxima semana. El tiempo se acabó. Sí. Pero yo quiero que quede bien claro en su mente y en su corazón este concepto espiritual. No es un concepto humano, es un concepto espiritual que Pablo le está estableciendo a la iglesia de los Corintios, porque caminaban en desorden y en comportamientos y conductas mundanas que estaban dividiendo el cuerpo. Y no es ninguna casualidad que el apóstol Pablo hace esta analogía y usa el cuerpo humano para hacer una referencia de la importancia que hay que la iglesia como el cuerpo de Cristo se mantenga unido. Y tenemos que volver a tener ese entendimiento espiritual
de lo que es verdaderamente el cuerpo de Cristo, especialmente en este tiempo en donde el cuerpo de Cristo está siendo cada vez más mutilado. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos. Que Dios nos dé revelación para que podamos caminar respetándonos, amándonos unos a otros como el cuerpo de Cristo que somos, y no menospreciándonos. Y no diciendo, a ti sí te hago caso y a ti no. No. A ti sí te amo y a ti no. No. Para que vayamos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Que nos dejemos llevar por todo viento de doctrina. Amén. ¿Cómo podemos, voy a terminar con esta pregunta, ¿cómo podemos conocer la verdad acerca del uso adecuado de los dones espirituales? La respuesta es conociendo los principios que Jesús estableció, que el Espíritu Santo estableció, que el Espíritu Santo inspiró a los grandes hombres de Dios que escribieron la Biblia, conociendo esos principios que Jesús dejó establecidos en su palabra, para entonces caminar practicando esos principios. Esa es la manera como podemos conocer la verdad acerca del adecuado funcionamiento de los dones espirituales, conociendo los principios que están establecidos en su palabra. No conocemos los principios, no conoceremos el adecuado funcionamiento de los dones. Pero de eso nos vamos a encargar la próxima semana. ¿Está bien? Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie. Quisiera pedirle que nos tomásemos de las manos. Como el cuerpo de Cristo que somos, ve con alguien y acércate y tómalo de la mano y dile al Señor, Señor, gracias por este miembro del cuerpo de Cristo. Si se pueden unir las manos todas, que no quede ningún miembro del cuerpo separado, que de una manera simbólica podamos decir, Señor, en esta congregación somos una parte, somos un miembro del cuerpo de Cristo en el mundo entero. Señor, que la unidad y la armonía gobiernen nuestros corazones, Señor. Abre tus labios y empieza a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a entender este concepto tan profundo, Señor, que tú le revelaste a Pablo, acerca de la importancia de poder funcionar como el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, que venga la luz, la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, el discernimiento de tu Espíritu Santo, para poder reconocernos unos a otros, Señor. Oh Dios, no queremos ser, Señor, de aquellos miembros del cuerpo de Cristo que ya no funcionan, que están ahí, que están averiados, están afectados, Señor. Queremos ser miembros de tu cuerpo, Señor, que estemos dispuestos a continuar funcionando, Señor, bien concertados y unidos, Señor, para que podamos, Señor, caminar y poder llegar, Señor, a la estatura de la medida del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Que no seamos niños fluctuantes, que nos dejemos llevar por todo viento de doctrina, Señor, sino que siguiendo tu palabra, siguiendo la verdad en amor, vayamos creciendo unos a otros, ayudándonos unos a otros, Señor. Oh Dios, que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Señor, queremos ayudarnos mutuamente. Cuando hay alguna necesidad, no queremos ser insensibles ante la necesidad ajena, Señor. Queremos ser sensibles a tu voz, a tu Espíritu Santo, Señor. Y si mi hermano tiene una necesidad y yo tengo la posibilidad de ayudarlo, queremos ayudarnos unos a otros, ministrarnos, consolarnos, fortalecernos, darnos una palabra de esperanza. Quita de nosotros, Señor, la insensibilidad. Quita de nosotros la apatía, Señor. Quita de nosotros el orgullo, la soberbia, Señor. En el nombre de Jesús, quita de nosotros la autosuficiencia, Señor. Y bendecimos esta casa, bendecimos las familias que representan esta casa, en el nombre de Jesús. Que podamos ser, Señor,
los miembros del cuerpo de Cristo, que estemos listos para ayudarnos unos a otros, Señor. Perdónanos, perdona nuestra indiferencia, perdona, Señor, nuestra apatía. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras conductas mundanas, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora sabemos que somos un cuerpo en Cristo, Señor, y queremos, Señor, caminar en la verdad de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser luz en medio de las tinieblas, Señor, que podamos, Señor, ser testimonio de una vida restaurada. Solamente tú nos cambiaste, solamente tú nos transformaste, solamente tú nos vas perfeccionando a tu imagen y a tu semejanza cada día, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Queremos hacer tu voluntad, queremos conocer y hacer tu voluntad cada día. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Oh Dios, oh Señor, tenemos hambre y sed de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, que es el Maestro, siempre nos guíe a toda la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Porque, Señor, era necesario que tú te fueras, pero en tu lugar, Señor, nos dejaste el Consolador, Señor, aquel que está a nuestro lado para ayudar, Señor. Asimismo queremos, Señor, llevar consolación a los que están atravesando por alguna prueba o alguna tribulación. El que está enfermo, Señor, pedimos en estos momentos que tú le sanes. Oramos por Alejandra Sandoval. Oramos por Ramón González, como un cuerpo, Señor, el mismo cuerpo de Cristo que está aquí reunido, Señor. Queremos orar por Violeta, nuestra hermana Violeta, Señor. La ponemos en tus manos, Padre. Levantamos nuestra voz, Señor. Intercedemos los unos por los otros, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús por mi hermano que tengo a mi lado derecho, a mi lado izquierdo. Bendícelo, ora por él, bendícelo. Dile al Señor, Señor, usa sus manos, que él sea luz, que él sea sal de esta tierra. En el nombre de Jesús, la revelación de tu palabra, Señor, está en su corazón, Padre. Oramos por Ricardo Enciso, Señor. Ponemos en tus manos estas peticiones, Señor, y pedimos que en tu gracia, en tu poder, en tu soberanía, tú obres, Señor, en el nombre de Jesús. Atiende, Señor, atiende al que está necesitado, al que está débil, fortalécelo, Señor. El que está triste, Señor, cambia la tristeza en gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Al que está débil, Señor, fortalécelo. Al que está insensible, pon sensibilidad espiritual en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Nos necesitamos unos a otros, Señor. Nos bendecimos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros, nos perdonamos los unos a los otros, nos soportamos los unos con los otros, Señor, para que juntos podamos gozar del reino de los cielos cuando tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, gracias, dale gracias. Ahora levanta tus manos y dile gracias, Señor, por hacerme parte de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado, Señor, a formar parte de tu familia, Señor, a formar parte de la familia de Dios, donde tú eres un Padre amoroso, un Padre que nos guías, un Padre que nos exhortas, un Padre que nos amonestas, pero también donde eres un Padre que nos amas y que te compadeces de nuestras debilidades, Señor. Gracias, gracias por habernos injertado en tu familia, Señor. Gracias, a ti damos gloria, a ti damos honor, Señor. Levanta un pueblo santo de este lugar, Señor. Levanta un pueblo que te ame, Señor, por encima de las cosas de este mundo. Levanta un pueblo en este lugar temeroso de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta un pueblo en este lugar celoso de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para que en todo tú seas glorificado, seas exaltado y seas proclamado en todas las naciones, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. Tu bendición para cada familia de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria, la honra y todo el honor, Señor. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Fuerte el aplauso para nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. A ti damos gloria, honra y honor, Señor. Amén. 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 Somos el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Una ocasión Dios se presentó a Caín
Y le preguntó Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué respondió Caín? ¿Usted sabe lo que respondió Caín? Respondió con orgullo, con soberbia, con autosuficiencia. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Hermanos, tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Y no decir como dijo Caín: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Otra versión dice: ¿acaso soy responsable de cuidar a mi hermano? Sí, sí somos responsables de cuidarnos unos a otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo humano lo cuidamos, hay que cuidarnos como el cuerpo de Cristo que somos. Amén. Dale otro aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente reunión.